La parashá, mis amados, de este Shabbat de esta semana, del Shabbat de esta semana, como ya pasé la información por allí, siempre suelo hacerlo, bendito sea nuestro Abba, comprende la porción de Vayikra o Levíticos desde el capítulo 1. Iniciamos esta parashá con el primer capítulo de Vayikra, Levítico capítulo 1, la cual se extiende hasta el capítulo 5, verso 26. Esa es la porción de la parashá de esta semana que lleva por nombre Vayikra, el mismo nombre del libro, del Sefer, del libro, Vayikra. Y significa llamó. Vayikra significa y llamó. Eso es lo que significa Vayikra, y llamó. La porción de la Haftará o de los profetas corresponde a Yishayahu o Isaías, capítulo 43, desde el verso 21 hasta el capítulo 44, verso 23, y que por cierto les confieso que tengo un testimonio que compartir por allí con ustedes, que tiene que ver con esta porción de la Haftará. Me lo recuerdan, más adelante se lo comparto, ¿sí? Y para nosotros, Leuterio Monroy, bueno, bienvenido, Shabbat Shalom, amado hermano Leuterio Monroy desde Ciudad de México, se está conectando en este momento. Y ahí está, bueno, no se ve. Nosotros que reconocemos a Yahushua como el ungido de nuestro Eloah, Yahuwah, bendito su nombre. La porción del Brit Hadashah es de la carta a los Yahudí o carta a los hebreos. Carta a los Yahudí o carta a los hebreos, y comprende desde el capítulo 10, versos 10 hasta el 18. Iniciamos entonces la lectura. Una vez, dice así, en Levíticos, leemos, capítulo 1, verso 1. Llamó Yahuwah a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los Bené Israel, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahuwah de ganado vacuno u oveja, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahuwah. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahuwah, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante, bueno, que cuando nosotros comenzamos a leer a Vayikra, Levítico, capítulo 1, en el verso 2, habla a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, y por ende de todos aquellos que se asimilan a las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de los Bené y Abraham. Y es interesante que la porción que se está tocando aquí en Vayikra, que es un libro considerado por contener en su mayor parte juquines o juk, que son juk en singular o juquines en plural, se refiere a todos esos mandamientos que a simple vista no se le encuentra explicación, al menos no para el razonamiento humano. El razonamiento humano no le consigue lógica a ciertos mandamientos. El razonamiento humano no logra entender el por qué el Todopoderoso nos da ciertos mandamientos. Y el libro de Vayikra, en su mayor parte está lleno de juquines, es decir, de estatutos, de mandamientos que no tienen una explicación lógica a simple vista. Al menos eso, lo que acabo de decir, es lo que en el judaísmo rabínico se enseña. Y esto se enseña de esta manera es porque mientras no entendamos que Yahushua está prefigurado en Vayikra, mientras que no reconozcamos que Yahushua está descrito en Vayikra, mientras que no entendamos que el Levítico nos habla de Yahushua, obviamente muchas de las cosas que nosotros vamos a leer del Levítico no las vamos a entender.
vamos a ver que esos mandamientos parecerán que no tienen sentido ni razón de ser. Sin embargo, igual hay que cumplirlos como tal. Yo voy a leer aquí, por ejemplo, lo siguiente, un pensamiento. A mí me gusta, y esta clase de hoy la voy a hacer algo diferente. En la medida que vaya compartiendo con ustedes, voy a ir revisando material. Es una forma de yo estudiar, una forma de yo investigar, una forma de yo también enseñar. Cuando nosotros, y a mí en lo particular, me llama mucho la atención lo que piensan nuestros demás hermanos de otras facciones, que aun cuando no reconozcan a Yahushua como el rey de Israel, a mí me toca, como discípulo de Yahushua, me toca, y a cualquier discípulo de Yahushua que guarde Torah, le toca hacer lo mismo, y es conocer la manera de pensar de nuestros hermanos que no reconocen la mesianidad de Yahushua. Y ellos dicen acerca, oiga bien lo que voy a leer a continuación, y ellos dicen acerca de Vayikra lo siguiente, y eso es lo que dicen ellos, no es lo que yo digo. Y es importante, mis amados, es importante que para yo poder hablar de algo o de alguien, yo tengo que saber lo que ese alguien piensa, y la mejor manera de saber lo que piensa alguien es leyendo sus escritos, o viendo sus videos, o escuchándole en pocas palabras. Pero yo no puedo hablar de alguien si no me he dado la oportunidad de investigar sobre la manera de pensar de ese alguien. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Que levanten la mano los que me están siguiendo por allí. Mario, ¿me sigues? ¿Verdad? Ok. Entonces, ellos dicen acerca de Vayikra, cuya expresión, cuyo significado en español es y llamó. Eso es lo que significa Vayikra, Levítico, y llamó. ¿Por qué? Porque el libro de Levíticos comienza justamente con esa misma expresión. Llamó Yahuwah a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Habla a los hijos de Israel y diles. Entonces ellos comentan lo siguiente acerca de Levítico, y leo así. Vayikra es el libro con mayor cantidad de preceptos. Contiene 247 misbot del total de 613 que aparecen a lo largo de la Torá. Es por excelencia el libro de la Abodá, del servicio, y también de la Kedushá, la consagración. Aquí está la expresión mal traducida de santidad. Aquel concepto de carácter divino, de esencia meramente espiritual que sobrepasa la capacidad del entendimiento del hombre. La Kedushá es un elemento inacible e imperceptible, que sin embargo interactúa con el alma del ser humano y ejerce sobre ella una influencia decisiva. Se trata de un concepto diferente al de Toar, que significa pureza, pero íntimamente relacionado con este. La pureza es el requisito que nos hace acceder a la Kedushá, a la santidad, mal llamado santidad, Kedushá. Yo diría más bien a la consagración. La vida de un Bene Israel, como el de un Bene Abraham, se basa o se sintetiza en tres cosas básicamente. Primero, en lo que es purificación, Taor. Segundo, en lo que es consagración, Kedushá. Y tercero, elevación. Purificación, consagración y elevación. Son el mecanismo para acercarnos a Yahuwah, bendito su nombre. Pero existe aparte de esto, mis amados hermanos, otro factor que es importante, que es el mecanismo y la razón de ser de las ofrendas. Y precisamente el Levítico arranca con las ofrendas, comienza hablando es de la ofrenda. Ahora bien, ellos dicen lo siguiente, que Kedushá y Taor, es decir, consagración y pureza, forman parte fundamental del universo místico de los Hukim, o de los Hok en singular, que son aquellos decretos de Eloa, diría yo más bien, son los decretos de Eloa que no podemos comprender, dicen ellos, y que sin embargo, por ser sus servidores, cumplimos cabalmente. Es decir, yo voy a cumplir un mandamiento, a pesar de que no lo entiendo, igualito lo voy a cumplir, porque es una orden del Eloa. Eso está bien, pero aquí lo que
pero sí nos debería preocupar el saber por qué lo vamos a cumplir. Entonces ellos me dicen, y yo lo comparto con ustedes, la forma de pensar de ellos, que Vayikra es uno de los sefer de la Torah, de los libros de la Torah, que donde abundan, donde mayormente los mandamientos que están descritos allí en Vayikra, la mayoría de ellos son jukines, es decir, son mandamientos que no se comprenden, pero que sin embargo deben cumplirse a cabalidad por nosotros, por ser siervos de nuestro Eloha. Debemos cumplirlos. Así no los entendamos. Son jukines. Los jukines son mandamientos que no se entienden, pero que igualito hay que cumplirlos de manera simple. De esa manera lo digo, porque así es como ellos lo interpretan. Pero esto ocurre por el hecho, entre otras cosas, de no reconocer. Esto ocurre en ellos por el hecho, entre otras cosas, de ellos no reconocer la mesianidad de Yahushua. Porque precisamente la porción de del Brit Hadashah, que corresponde a esta porción de la Torah, está contenida dentro del libro de Hebreos. Y Hebreos es una carta a los Yahudí, es decir, es una carta a los hebreos. El libro de los Hebreos, escrito por nuestro amado hermano Pablo, Shaul, es un sefer dirigido no a gentiles, sino a Yahudí, a hebreos. Al igual que Levíticos, Vayikra. Es un libro, un sefer, dirigido especialmente a los Bené Israel, porque así lo dice la Torá. En el verso 2, Levítico 1:2. Habla a los Bené Israel, habla a los hijos de Israel y diles. De la misma manera, carta a los hebreos es una carta dirigida a los Bené Israel, no a los gentiles, no a los gálatas, no a los de Tesalónica, no a los de Corintín, no a los de Romanos, sino a los hebreos, es decir, a los Yahudí, de la casa de Yahudá. Esto no menoscaba ni tampoco busca excluir a aquel que no esté circuncidado, no, al contrario, la idea es capturar la atención también inclusive de los no circuncidados para que entiendan a través de los méritos de Yahushua la importancia de Vayikra, la importancia de guardar Torah. Volviendo al punto, mis hermanos de la casa de la facción judío rabínica me dicen allí en lo que acabo de leer que los jukines son mandamientos que no se van a entender, pero que igualito debemos cumplir. Pero el meollo del asunto es que el Todopoderoso quiere que nosotros entendamos sus mandamientos también, que no hagamos las cosas a ciegas, sino que usemos el razonamiento, podamos entender. Y el entendimiento se logra es a través de la revelación. Y la revelación es Yahushua. Y Vayikra me habla de Yahushua. Por lo tanto, yo invito que vayamos a la porción del Brit Hadashah, que corresponde a esta semana, a Vayikra como tal. Y la vamos a encontrar en Carta a los Yahudí o Hebreos capítulo 10, versos 10 al 18. Vamos a ubicarnos allí. En el capítulo 10 leemos lo siguiente. Leo. En esa voluntad somos santificados o somos apartados, diría yo más bien. En esa voluntad somos consagrados o somos apartados por la ofrenda del cuerpo de Yahushua HaMoshiach. ¿Por la qué? Por la ofrenda. Ahora, ¿de qué me está hablando Levítico en el capítulo 1? Cuando comenzamos en el capítulo 2, que forma parte de la parashá. ¿De qué me habla allí? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahuwah, su ofrenda será de flor de harina. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un acto voluntario y es el mecanismo inteligente por parte del hombre para nosotros podernos acercarnos al Creador. Las ofrendas tienen ese propósito. Tienen el propósito de ganarse la atención del Creador. El propósito de la ofrenda, entre otros, principalmente es podernos ganar la atención del Creador. Y esto no solamente lo digo yo, porque cuando yo leo también los comentarios
me encuentro con la misma significancia, con el mismo sentido de la palabra ofrenda. Y leo aquí, en uno de los comentaristas, sobre esta misma parashá, dice lo siguiente: una ofrenda, el lexema de la palabra ofrenda es acercarse, debido a que una ofrenda es la manera de acercarnos a Eloa, elevándonos. En toda la Torá, cuando a ofrenda se refiere, solo se emplea el tetragamatrón, o nombre de 4 letras de Eloa, es decir, Yahuwah, Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Waw Hei, ¿verdad? El que conlleva su atributo de misericordia y nunca el nombre de Elohim, que connota su atributo de justicia. Las ofrendas, mis amados hermanos que me escuchan, constituyen medios para acercarnos a Yahuwah, el Eloa misericordioso. Sintetizo. En primer lugar, las ofrendas tienen como propósito poderme yo ganar la atención de mi Creador. Si usted quiere llamar la atención del Creador, ofréndale a Él. Y no me vayan a malinterpretar. Si usted quiere ganarle la atención a su pareja, regálele algo. Una forma inteligente de llamar la atención de su pareja, regálele un detalle, ofréndele algo. Una ofrenda es un acto voluntario, pero que tiene como propósito, entre otras cosas, es capturar la atención del Creador. Y aparte de eso, como estamos leyendo allí, cuando en Vallicrá se nos habla de ofrenda, saludamos a Maida Lisset Clavijo, que está por allí conectándose con nosotros. Bienvenida, Maida. Siéntase como en casa en esta sala de estudio de Torah en este Shabbat Shalom, ¿verdad? Bienvenida. Shalom, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, continuamos aquí. De manera que las ofrendas, o Vallicrá Levítico comienza con ofrendas como tal, comienza con ofrendas, porque las ofrendas tienen como propósito, como ya lo dije, capturar la atención del Creador, lograr obtener su atención. Aparte de que es un acto voluntario, tiene ese propósito. Y no solo eso, que cada vez que Vallicrá habla de ofrenda, el nombre que se emplea para el Creador es el nombre que lleva la asunción de misericordia, Yahuwah, Yahuwah, el nombre con el cual se le reveló a Moshe en la zarza. No se refiere, cuando se habla de ofrenda en Vallicrá, y se va a mencionar el nombre del Creador, no se utiliza términos como Elohim, o Eloa, o Eterno. No se utiliza ninguno de los otros atributos o nombres del Creador, sino que el nombre que acompaña siempre la ofrenda, y en Levítico lo vas a ver, lo vas a corroborar, lo vas a poder comprobar, el nombre que va asociado, el nombre del Creador que va asociado a la palabra ofrenda en Vallicrá siempre va a ser ese nombre que lleva la asunción de misericordia, que es Yahuwah. Yahuwah, el nombre que significa misericordia, piadoso, clemente, bondadoso. Rahamín, misericordioso, o Rahén, misericordia. Eso es lo que significa Yahuwah, el Eloa misericordioso, compasivo, clemente. Ahora bien, y la ofrenda tiene precisamente ganarnos, poder capturar la atención del Creador para ganarnos su bondad, para ganarnos su Rahamín, para ganarnos su misericordia como tal. Ese es el propósito de la ofrenda. Y lo que me llama poderosamente la atención y quiero compartir con ustedes en este Shabbat es que Vallicrá es un libro que va dirigido, o que comienza en el verso 2 dirigiéndose a través de Moshe, dirigiéndose a los Bnei Israel, de la misma manera que en el libro de Carta a los Hebreos nos encontramos con el mismo panorama como tal. Por ejemplo, la porción del Brit Hadashah, como ya se los comenté, que corresponde a la parashá de Vallicrá, la porción del Nuevo Testamento, para que me puedan entender mejor de una manera más criolla, más clara y directa, la porción del Nuevo Testamento que corresponde a la porción de Vallicrá de esta semana, es de Hebreos capítulo 10, verso 10 hasta el 18. Hebreos capítulo 10, verso 10 hasta el 18. Una carta que va dirigida precisamente a Bnei Israel. Y leo en el verso 10: en esa voluntad somos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Yahushua, Hamashiach, ofrecida una vez por todas.
Y ciertamente todo Cohen está de pie, día tras día sirviendo y ofreciendo. Y ciertamente todo Cohen está de pie, día tras día sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. Óigalo bien, lo que dice carta a los Yahudí, carta a los hebreos, que nunca pueden quitarlos completamente los pecados. ¿Por qué? Porque, mis amados, Bellicrea, que es el libro de Levíticos, que nos habla del sistema levítico, que nos habla de las leyes de los sacerdotes, de las leyes del sumo sacerdote, de las leyes de los Coanín y de las leyes de los levitas como tal, que eran los asistentes de los sacerdotes. Ese sistema levítico convencional era imperfecto. Era imperfecto. Y en el Shabbat pasado hice una pregunta, vamos a ver quién la recuerda, y voy a cerrar el micrófono para recibir respuesta de alguno de ustedes. ¿Por qué el sistema levítico convencional era imperfecto? Cierro micrófono. No todos a la vez, no se me atropellen, no todos a la vez. ¿Por qué el sistema levítico convencional? Aquí nuestro amado hermano Pablo vuelve y lo dice, es imperfecto. Lo leo. En el verso 11, y ciertamente todo Cohen está de pie día tras día sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. En pocas palabras, el sistema levítico convencional era imperfecto. ¿Por qué razón? Amado, porque pues habían leyes de hombres, leyes rabínicas, que ponían más difícil para cumplir la ley, la Torah. Amado, la Torah, incluyendo Levítico, no son leyes de hombre. Yo entiendo, la buena intención, pero la Torah y Levítico forman parte de la Torah. Esas son leyes del Eloa, son mandamientos del Todopoderoso. El sistema levítico convencional tenía un detalle, tenía un problema de imperfección. Sin embargo, cumplió su periodo como tal, cumplió su tiempo, cumplió su ciclo, y que fue sustituido por el verdadero y real sacerdocio. La pregunta que yo hago, ¿por qué el sistema levítico convencional, que a pesar que fue un sistema establecido por el Creador, seguía siendo imperfecto? Fraterno, bueno, no sé si en mi ignorancia está equivocada, pero yo creería que cuando vino el Mesías, el Hamashiach, Yahshua, a morir en el madero, siento que allí se cumplió parte de las escrituras, ¿sí? Y que pues él tiene todos los como le digo yo, cumple con todos los, como vamos a decirlo así, como en el lenguaje coloquial, como los nombramientos, como sacerdote, a ver, ayúdenme más, a ver, fraternito, nómbrenme. Él es el rey, bueno, creo que va encaminada por ahí la cuestión, no sé si estoy equivocado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho, Marisol, sí. Pues mi opinión, creo yo, y si estoy mal me corrijo, creo yo que la respuesta es porque la sangre de los sacrificios de los animales no es nada comparable con la sangre de Yahushua Mashiach, porque la sangre de los animales tapaba el pecado pero no lo cubría, y la sangre de Yahushua Mashiach cubre el pecado y lo limpia. Creo yo que eso es, creo
La razón real del por qué nuestro amado hermano Pablo en varias oportunidades se refiere al sistema levítico convencional que fue establecido por el Creador, no por hombres. Esos son mandamientos del Creador, juquines, mandamientos del Creador. La razón es porque el sistema levítico convencional, en el sistema levítico convencional no hay provisión para los pecados intencionales. No hay provisión para los pecados dignos de caretz, dignos de muerte. Los pecados intencionales en el sistema levítico convencional no tienen perdón. Se castigan con la muerte. Todo pecado intencional. Esa es la razón real. El sistema levítico convencional no tiene provisión para los pecados intencionales. La única solución para el pecado, para el pecador, para el hombre que peca intencionalmente, premeditadamente, consciente del mal que está haciendo, la única solución es caret, son pecados de caret, es decir, muerte. Es cortado de su pueblo. Es cortado de su pueblo. De manera que el factor Mashiach viene a dar la solución a ese problema, porque, a mis amados, nadie está exento de pecar. Nadie está exento de pecar. Sin embargo, la persona cuando conoce y se identifica con Yahushua y comienza a hacer lo que es el proceso de tikkun, el proceso de teshuvah y de tikkun, de arrepentimiento y rectificación, porque el verdadero arrepentimiento va acompañado de rectificación. No existe arrepentimiento genuino si no va acompañado de rectificación. Por lo tanto, cuando el individuo entiende todo esto por los méritos y a través de los méritos de Yahushua, Yahushua asume la carga de pecado del individuo arrepentido y le imputa su kedusha a este individuo transgresor. Esa es la razón de ser, esa es la razón de ser del factor Mashiach. Y precisamente de eso es que no va a hablar Pablo en esta porción del Brit Hadashah. Cuando yo sigo leyendo, de manera que esa es la respuesta real. El sistema levítico convencional es imperfecto realmente por una sencilla razón. No tanto porque la sangre de los animales no quitan pecado, obviamente que no lo quitan, pero sí prefiguraban a la sangre del cordero. La razón es porque el sistema levítico convencional no tiene provisión para los pecados intencionales, cosa que con Yahushua HaMashiach, que viene a absorber la carga de pecado de todos aquellos que se alleguen a él, arrepentidos, y donde los méritos del Mashiach de Israel son imputados al transgresor arrepentido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? De manera que Pablo nos continúa diciendo lo siguiente, en el verso 13, en el verso 12, 10-12, Hebreos 10-12, pero Yahushua, está hablando de Yahushua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diestra de Eloa. De ahí en adelante espera pacientemente hasta que Yahuwah ponga a los que se le oponen por estrado de sus pies. Oígalo bien. De ahí en adelante, verso 13, en esta versión, Yahushua espera pacientemente hasta que Yahuwah ponga a los que se le oponen, a aquellos que no le reconocen, a aquellos que se le rebelan, a aquellos que le niegan, los ponga por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una ofrenda, y recuerden que el sistema levítico convencional comienza con ofrendas, ni siquiera con sacrificios, sino con ofrenda. Una cosa es ofrenda y otra cosa es sacrificio. Y las ofrendas son voluntarias. De allí por eso es que Yahushua dijo una vez, nadie me quita la vida, yo la doy para tomarla, para volverla a tomar. Eso es una ofrenda. A él nadie le está quitando la vida. Él la entregó voluntariamente como ofrenda para volverla a tomar. Yahushua es la verdadera ofrenda. Esa ofrenda que nos conecta, que nos acerca al Creador como tal. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, verso 13. De ahí en adelante espera Yahushua pacientemente hasta que Yahuwah ponga a los que se le oponen por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una ofrenda purificó para siempre a los escogidos. A los escogidos. Y nos testifica también la Ruach HaKodesh. Porque luego de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Yahuwah, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ya no me acordaré nunca más de sus pecados, ni de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrendas por pecados voluntarios. Repito, verso 18. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrendas por pecados voluntarios. En esta versión textual hebraica así lo leo yo. Vamos a leerlo en esta versión Reina Valera. Aquí la tengo también a la mano. En la versión Reina Valera buscamos Hebreos, carta a los Hebreos, y leo a continuación. Allí en la carta a los Hebreos, Hebreos, ¿dónde está Hebreos? En el capítulo 10 se lee de la manera siguiente, ese mismo verso que acabo de leer, el verso 18, dice así, en esta versión cristiana, Reina Valera. Leo a continuación, verso 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Verso 18, versión textual hebraica. Ahora bien, donde hay remisión de esas cosas, no hay necesidad de más ofrendas por pecados voluntarios. ¿Se dan cuenta? El sistema levítico convencional, la imperfección como real de dicho sistema levítico convencional, a pesar de que fue Elohim quien lo dio, como prefiguración a lo que había de venir, no tenía provisión, no hallaba provisión para los pecados intencionales. De manera que el factor Masías, una de las funciones de Yahushua precisamente es eso, poder darle provisión, poder crear una provisión para que se pueda hallar perdón por esos pecados que fueron cometidos de forma voluntaria. Siempre y cuando, por supuesto, el transgresor va a los pies de Yahushua, reconociéndole como su majestad, haciendo arrepentimiento auténtico y acompañando ese arrepentimiento de un apartarse de manera total y definitiva de los pecados cometidos, es decir, lo que se llama rectificación. En el sistema levítico también, a pesar de que tiene ese detalle, no deja de ser palabra del Creador, porque hay muchas enseñanzas que nosotros vamos a ver allí descritas, que solamente a la luz del Brit Hadashah nosotros las vamos a entender. En el sistema levítico convencional, a pesar de las imperfecciones que pueda tener, se enseñan verdades trascendentales y de vital importancia para cada individuo, como por ejemplo saber identificar, diferenciar los diferentes tipos de pecados, como son los pecados cometidos por omisión, es decir, de forma involuntaria, como son los pecados cometidos de manera intencional, las diferencias y las medidas legales de la jurisprudencia de la Torá que se aplican en cada uno de estos tipos de pecados. Cuando el pecado que fue cometido de forma inconsciente, involuntaria, o cuando el pecado fue cometido de manera voluntaria y así por el estilo. Ahora leemos aquí. Cuando yo sigo leyendo, aquí en Vallecra, ¿alguna pregunta? Por ahí veo que encendieron el micrófono por allí. Gloria Rivera, creo que ibas a decir algo. No, maestro. Bueno. Bueno, tenía una pregunta. Sí. Bueno, dice, aquí estoy leyendo aquí la Biblia Reina Valera, donde dice usted, donde dice, bueno, pues donde hay remisión, dice, esto no hay pecado. O sea, ¿a qué se refiere de que, bueno, nosotros, como, por eso estoy preguntando, haciendo esta pregunta, porque en las iglesias cristianas, explíqueme usted, maestro, que era diferente. Entonces, aquí, ¿no?
No te escuché muy bien, amada hermana, no te escuché muy bien. Repite la pregunta, se escuchó entrecortado. Oh, estaba preguntando, dice, pues el 18 aquí en la reina, pues donde hay, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En la Reina Valera. Ujú. Y la pregunta es en sí, ¿cuál? Sí, la pregunta es, bueno, siempre oí de las sendas en las iglesias cristianas. Siempre teníamos que estar dando ofrendas. Entonces, explíqueme usted, maestro, cómo... O sea, que le explique esa parte. El comentario que está haciendo Pablo allí está haciendo alusión a las ofrendas que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Cuando los Bene Israel se acercaban a presentar sus ofrendas, como aparece descrito en el capítulo 2 de Levítico de Vallecra. De ese tipo de ofrendas es el que está hablando nuestro amado hermano Pablo, donde él muestra que la ofrenda que fue el cuerpo de Yahushua, que fue ofrecida para perdón de los pecados de todos aquellos que se alleguen a Yahushua. Como lo dice allí, la persona se está refiriendo a ese tipo de ofrenda en alusión. Cuando leemos Levítico, en el capítulo 1, en el capítulo 2 se me habla de las ofrendas, de las oblaciones, y donde las ofrendas que se llevan a cabo allí son una prefiguración, me están anticipando, me están hablando del sacrificio como tal, o mejor dicho, del cuerpo de Yahushua, que es presentado como ofrenda para remisión de los pecados, pero remisión de los pecados ¿de quién? De todos aquellos que reconocen en Yahushua como el Hamelech, el rey de Israel, y que se sometan a su autoridad. Someterse a su autoridad. En primer lugar, Yahushua fue esa ofrenda representada en Levítico, anticipada en Levítico, anunciada en Levítico capítulo 2 muy especialmente. Yahushua está simbolizado por esas ofrendas que se llevaban a cabo en el tabernáculo como tal. Y por lo tanto, cuando Yahushua se presenta como ofrenda, y ciertamente, como lo dice aquí, en esa voluntad somos engrandecidos, somos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Yahushua Hamashiach, ofrecida una vez por todas, por todas. ¿Por qué? Porque Yahushua, a diferencia de los animales que se sacrificaban día tras día, Yahushua no necesita ser sacrificado día tras día, sino que Él se ofreció de una vez y para siempre por todos aquellos que se alleguen a Él para remisión de sus pecados voluntarios. Esto no quiere decir en lo absoluto de que Yahushua para mí es una luz verde para yo seguir cometiendo pecados voluntarios, no, sino que mis pecados voluntarios, antes de conocerle a Él, al yo llegarme a Él que es la ofrenda de esos pecados, que es la ofrenda verdadera para la remisión de los pecados voluntarios, sus méritos, su justicia, su abodá, me son imputadas a mí como el verdadero transgresor que cometió el pecado voluntario. Es a ese tipo de ofrenda que se está haciendo referencia allí. No las ofrendas y a los diezmos, que son otro tipo de ofrendas y diezmos. Que yo al principio, por supuesto, comenté, basándome en la Torá, ¿verdad? Y también que no solamente soy la única persona que comparto esta posición, sino que las ofrendas prefiguraban el mecanismo, es decir, ya sean los sacrificios animales que ya no se llevan a cabo hoy en día, aun cuando tienen intenciones de llevarlos a cabo nuevamente, pero Yahushua era el sacrificio que había de realizarse y se efectuó como tal. Eso no significa en lo absoluto de que las ofrendas no pierdan su significado como tal, pierdan su objetivo como tal, independientemente que Yahushua, que es la máxima de todas las ofrendas, o a las otras demás ofrendas de las cuales habla Vallecra Levíticos.
que también simbolizan, entre otras cosas, o mejor dicho, vienen a establecerse como el mecanismo para nosotros podernos acercar al Creador. A través de la ofrenda nosotros captamos, logramos captar la atención de nuestro Creador. De ahí la importancia de las ofrendas como tal. Existen diferentes tipos de ofrendas, pero la mayor de todas, la principal de todas, no la única, la mayor de todas, la principal de todas, fue el cuerpo de Yahushua HaMashiach ofrecido una vez por todas. Me hice entender por allí, Gloria. ¿Contestada tu pregunta? En ningún momento se está diciendo que Yahushua sustituye todos los demás tipos de ofrenda. No, sino que Yahushua es la ofrenda. Yo sé. Sí. Gloria también. Gloria está intentando. Comentarios que cierren el micrófono. Vamos a cerrar el micrófono todos. Vamos a ver quién le damos el chance aquí de hablar. Estoy en clase con el maestro de la Torah. ¿Qué querías, niño? Vamos a ir, José, ¿ibas a decir algo, José? Sí, pues. Pues, o sea, por eso te preguntas. ¿No quieres que te diga un 22? ¿Tú tienes, mi amor? Gracias, sí. La primicia, la ofrenda, de una vez por todas. Por eso los sacrificios y las ofrendas se acabaron. Así es. Bueno, continuamos aquí entonces. Vamos a continuar aquí. Vamos a apagar los micrófonos por allí. Sí, por favor, sí. Entonces sigo leyendo por acá algo que quiero compartir con ustedes, y es un texto de esta porción de la parashá que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a Levítico, ¿verdad? En Levíticos, mis amados, busquemos allí en Levíticos, en el capítulo Vallecra, capítulo, creo que es el capítulo 2. Ahí vamos a encontrar también ¿estamos todos ubicados? Vamos a ubicarnos en el capítulo 1, capítulo 2 quise decir, verso 11. Dice así: ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahuwah será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahuwah. Batería agotándose. Vamos a conectar aquí. Continúo aquí. Invito a leer de nuevo. Una cosa que quiero compartir con ustedes, hablando aquí de la misma parashá, lo acabo de leer. En Vallecra, Levítico capítulo 2, verso 11, leemos: ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahuwah será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahuwah. Cualquier persona diría que aquí hay un juquín, es decir, un mandamiento que no se le haya explicación alguna. Un mandamiento que no se le haya explicación alguna. ¿Qué tiene que ver la levadura con la ofrenda? Pues, ¿qué trascendencia, qué importancia puede tener esto para nosotros? ¿Qué significado, qué relevancia puede tener esto para nosotros? Especialmente para los Benei Israel, los Benei Abraham, que hemos reconocido que Yahushua es el Hamelech. Si nosotros no tenemos presente, no tenemos pendiente que Yahushua es el Hamelech, si nosotros no estamos claros que Yahushua es el Mosías que había de venir, obviamente este texto que yo acabo de leer me va a parecer un juquín,
me va a parecer algo difícil de entender, que pareciera que no va a tener, que no tiene sentido, pero que igual manera, dijera un judío rabínico, igual manera, yo no sé qué significa la levadura con la ofrenda, pero igual manera hay que obedecer. Que ninguna ofrenda que ofreciere a Yahuwah será con levadura. Ok, listo, no le vamos a echar levadura. Yo no sé qué significa. Si tú no entiendes la trascendencia, la significancia, la importancia que tiene Yahushua como el factor Mashiach relevante anunciado por los profetas, vas a seguir creyendo que esto es un juquín. Vas a seguir creyendo que este es un juk o un juquín. Es decir, es un mandamiento que a simple vista pareciera no tener razón de ser, pero que de igual manera hay que guardarlo como tal. ¿Cómo yo logro entender cuál es el significado de este mandamiento? Pero mis amados, les invito a lo siguiente. Vamos a buscar la palabra, una palabra interesante, que es la palabra clave de este mandamiento para poder desentrañar esta situación. Y es que la palabra levadura, que aparece allí descrita, la vamos a encontrar en la referencia 2557 de la Concordancia de Strong. La palabra levadura, atención, fíjense la importancia, ninguna ofrenda que ofrecierais. ¿Quién es la ofrenda para nosotros? Yahushua es nuestra ofrenda. Pero aparte de eso, nuestras ofrendas particulares que debemos ofrecer, aparte de que Yahushua es la primicia de las ofrendas, también cualquier mecanismo que nosotros empleemos, es decir, cualquier ofrenda que nosotros ofrendemos, valga la redundancia, cualquier donación que nosotros hagamos, valga la redundancia, a la comunidad de Israel principalmente, con la intención de ganar la atención, de capturar la atención de nuestro Abba, debe ir libre de levadura. Y la palabra clave en este texto de la Torá, y la palabra clave en este texto de la Torá es levadura como tal. ¿Y qué es? En clase, baby, con el teacher de la Torá. Ahora bien, en la referencia 2557 de la Concordancia de Strong, 2557H, la palabra levadura, que se pronuncia hametz, ¿verdad? Significa, mis amados, extorsión. Extorsión, ¿qué te parece? Significa extorsión. Ahora bien, y es un derivado, mejor dicho, la palabra hametz viene de una raíz prima que es hametz, que significa fermentado, que significa áspero, que significa llenarse de amargura. Llenarse de amargura. Es decir, que cuando tú ofrendas, miren lo que significa esto, que tus ofrendas no vayan con levadura, que tus ofrendas, cuando te acerques a Yahuwah con tu ofrenda, cuando te acerques a dar un donativo a la comunidad de Israel con tus ofrendas, porque las ofrendas son donaciones como tal, que esa donación no vaya empañada de enojo, no vaya empañada de desagrado, no vaya empañada de amargura y más aún, no vaya empañada de extorsión. Ahora, ¿qué es extorsión? Bueno, aquí a la mano tengo un diccionario, lo tenía, lo tengo. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí a la mano tengo un diccionario donde me tomé la molestia de buscar el significado de la palabra extorsión. Fíjense que hametz, que es la palabra hebrea para levadura, significa, entre otras cosas, aparte de amargura, significa también extorsión. Y el significado dentro de la Real Academia Española de la palabra extorsión es usurpación. ¿Qué es una extorsión? Una usurpación. Es decir, no reconocer la originalidad, la autenticidad, no reconocer, en este caso, no reconocer al Mesías como tal, que es la auténtica ofrenda como tal, que es el modelo original, que es el modelo a seguir como tal en cuanto a ofrenda. Él es la ofrenda. Como lo dijo mi amado hermano José por allá, Él es la primicia de las ofrendas. Es la ofrenda que tiene la capacidad de remisión de pecados voluntarios. Imagínese usted. Pero si yo usurpo el lugar de Yahushua, o peor aún, no reconozco su mesianidad, entonces cualquier ofrenda, donativo que yo haga va empañado de levadura. ¿Me hago entender?
¿Me hago entender? Un sí al unísono. Apago mi micrófono, que me den muestra de que me están siguiendo. Sí, aquí estamos. Sí, ¿verdad, amado? Sí. Así Sí, lo es. entiende. Ok, perfecto. Continuamos aquí entonces. De manera que levadura, cuando dice Vallicrán, el mandamiento que me llama poderosamente la atención, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahuwah será con levadura, será con amargura. Ninguna ofrenda o donativo que tú lleves ante Yahuwah va a ser empañada de extorsión. Debe ir acompañada de la autenticidad de todas las ofrendas, que es Yahushua HaMashiach. Porque recordemos que estamos leyendo de Vallicrán y estamos leyendo también del Brit Hadashah. Y precisamente la porción del Brit Hadashah que estamos tratando en esta parashá se complementa, es complementaria del asunto de las ofrendas. Vallicrán comienza con ofrenda en el capítulo 1 y capítulo 2. Y la porción de Brit Hadashah habla de ofrenda y de la primicia de ellas, de la primera, de la auténtica, de la que tiene la capacidad de remisión de pecados voluntarios, que es el cuerpo de Masías, ofrecido una vez y por todas. Que a diferencia de los sacerdotes del sistema levítico comisional, que tienen que sacrificar día tras día, día tras día, día tras día, Yahushua se ofreció voluntariamente, una vez, ofreció su cuerpo una vez y para siempre. Y un sacrificio que tiene la capacidad de poder remover los pecados voluntarios, eliminar los pecados voluntarios a aquellos que se acerquen a Yahushua, a aquellos que hagan Teshuvah y Tikkun. Los méritos de Yahushua le son imputados a esa persona. Y si esto no es suficiente, sorpréndanse ahora de lo que viene a continuación. Leí en el verso 11 de Vallicrán, Levítico capítulo 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahuwah será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahuwah. Ninguna ofrenda, ningún donativo que tú lleves a Yahuwah a través de sus intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios del Cohen Agadol? ¿O quién es el Cohen Agadol? Sabemos que el Cohen Agadol, nuestro Cohen Agadol es Yahushua HaMashiach. El Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene coanines, es decir, tiene asistentes, tiene sacerdotes. Entonces, cuando las ofrendas que buscan, entre otras cosas, y esto es Torah, y cuando las ofrendas con las que nos procuramos acercar a Yahuwah a través de sus intercesores, y yo sé que esto es un tema bastante escabroso, porque para muchos que no conozcan Torah dirán, wow, ya este viene con el dinero de por medio. No, que eso quede a conciencia de cada quien, pero a mí me compete enseñar Torah, y esto es Torah, y esto es Torah. Aquí me está diciendo que cuando yo me acerco a Yahuwah a través de su intermediario, que son los coanines y el sumo sacerdote, esas donaciones, esas ofrendas no deben ir acompañadas jamás de amargura ni de extorsión alguna. Esas ofrendas deben ir acompañadas de la autenticidad de todas las ofrendas, es decir, debe ir acompañado de esa pureza. Y la pureza es Yahushua como tal. Y cuando yo sigo leyendo los versos más abajo, esto es entendiendo Torah desde la perspectiva del Brit Hadashah. Cuando yo entiendo que Yahushua es la primicia de las ofrendas, y cuando yo entiendo lo que significa levadura, que significa entre otras cosas extorsión, y cuando ahora me doy cuenta que extorsión significa usurpación, cualquier persona, cualquier sistema, cualquier movimiento que busque usurpar el lugar de Yahushua y hacerse pasar por Yahushua, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Agadol, están empeñados en la reconstrucción de un tercer templo. Si es que hubo un segundo templo, óigalo bien lo que acabo de decir, si es que hubo un segundo templo, están empeñados en la reconstrucción de un tercer templo, si es que hubo un segundo templo. ¿Por qué? Porque permíteme recordarte que el segundo templo no lo construyó sino Herodes el Grande, que de grande no tenía nada, y que era un edomita, no era un israelita, no era de la casa de Yehudá, era un edomita, un hijo de Esab, un enemigo de Israel.
El segundo templo fue construido no por un israelita, sino por un edomita, un extranjero, enemigo de Israel. ¿Y quién era Edom? ¿De dónde viene Edom? Óigalo bien, mira por dónde vienen las cosas, mira por dónde le entra el agua al coco. ¿De dónde viene Edom? ¿De dónde viene Herodes el Grande? Herodes el Grande era de Idumea, era edomita, el primer rey extranjero que se sentó en el trono de Jerusalén, donde los esenios se asustaron, donde los esenios se alarmaron, se escandalizaron y huyeron al desierto los esenios, porque se dieron cuenta que la profecía se estaba cumpliendo. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. No será quitado el cetro de Yahudá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Eso qué significaba? Significaba que nadie se sentaría en el trono de Jerusalén que no fuera de la casa de Yahudá. Y al ver a un extranjero sentarse, un extranjero como Herodes el Grande de Idumea, un edomita de Edom, descendiente de Esap, no de Jacob, sentarse en el trono de Jerusalén, los esenios se alarmaron, se dieron cuenta que había llegado la hora, que el Mesías estaba a la puerta, y efectivamente no se equivocaron. Y yo soy de los que creo, y cada día más me convenzo más y más y más, y tengo mis razones, y yo sé que esto va a escandalizar a muchos, que Yahushua fue formado en la escuela esenia. ¿Tú quieres saber dónde fue formado en Torah Yahushua? Te lo dice el profesor Rabbi Ben Israel, en la escuela esenia, con los esenios. Simple. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que es así? Simple. Cuando tú analizas todas las enseñanzas de Yahushua, le pones la lupa, te vas a dar cuenta que guardan infinidades de similitudes con las enseñanzas de los esenios. Y eso es un tema interesante para otra ocasión. Es un tema de estudio para otra ocasión, para demostrarte. Es una videoconferencia que tenemos pendiente para demostrarte de las infinidades de similitudes entre las enseñanzas de Yahushua y las enseñanzas de los esenios. Nada que ver con los fariseos, nada que ver con los saduceos. Nada que ver. Los esenios eran el polo opuesto de los fariseos y los saduceos. Y las enseñanzas de Yahushua eran muy afines a las de los esenios. No una, ni dos, ni tres, muchas, muchísimas. Ahora, volviendo al punto, para no desviarnos. Herodes el Grande era un usurpador. ¿Y qué es extorsión? ¿Qué es levadura? Herodes el Grande construyó el segundo templo, no fue un Dané Israel, fue un extranjero de Idón, descendiente de Esap. ¿Y quién fue Esap? Hermano de Jacob. ¿Y qué cosa caracterizó a Esap? Esto es profecía. Para yo saber lo que va a pasar, tengo que ver el pasado. Para yo saber el futuro, tengo que conocer la historia. Esap, hermano de Jacob, se caracterizó, entre otras cosas, principalmente por usurpar el lugar de Jacob en la sepultura de su padre Isaac. Cosa que no hizo ni siquiera, óyelo bien, cosa que no hizo ni siquiera Ismael con respecto a Isaac cuando murió, cuando partió de este mundo, nuestro padre Abraham. Ismael respetó la primogenitura de Isaac, cosa que no hizo Esap o Esaú, pues. Esap en hebreo, Esaú, el padre de los edomitas, cosa que no hizo cuando murió Isaac. Recuerden que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esap o Esaú. Pero Esaú se caracterizó por ser rebelde, por ser anti-Torah, por no guardar Torah, por deshonrar a su padre, por casarse con unas idólatras, y para usted de contar, por menospreciar la primogenitura y venderla por un potaje de lenteja. Y a pesar de eso, él habiendo vendido por un simple potaje de lenteja la primogenitura a Jacob, entonces al que le correspondía tener la preeminencia en la sepultura de Isaac era Jacob, en la sepultura, en el funeral, vamos a decirlo así, en el sepelio. Pero llegó Esap o Esaú y usurpó, extorsionó, leudó, usurpó el lugar de Jacob. ¿Te das cuenta por dónde le entra el agua al coco? Y Esap es el padre de Herodes el Grande, quien construyó el templo. Por eso te digo, si es que Israel construyó un segundo templo,
Porque no fue Israel quien lo construyó, fue Herodes el Grande, un extranjero, un edomita, un rebelde, un idólatra. Esa es la realidad. Y de la misma manera quieren reconstruir un tercer templo. Cuando tú lees la profecía de Abdía, dice, y vendrán salvadores de Sión, y vendrán salvadores a Sión. ¿Y dónde queda Sión? Israel. ¿Dónde queda Sión? ¿Dónde queda Sión? Israel. El monte de Sión queda en Israel. El monte de Sión queda en Israel. Y dice la profecía que diga, y vendrán salvadores a Sión, y juzgarán a la montaña de Sad. ¿Quién está en Sión entonces? ¿Quién se empeña en construir un tercer templo? La descendencia de Sal. ¿Quién quiere usurpar el lugar de nuestro Cohen Agadol? ¿Te das cuenta? La descendencia de Saúl. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que en Vallicra nos dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahuwah será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahuwah. Si se reconstruye un tercer templo, van a colocar allí un sumo sacerdote, y eso es levadura. Eso es usurpar. Porque eso es lo que significa levadura, usurpar, extorsión. Te lo acabo de demostrar. Referencia 2557H de la concordancia de Strong, levadura, hamet, extorsión. Y cuando yo busco la palabra extorsión en el diccionario de la Real Academia Española, me dice que extorsión significa usurpación. ¿Quién va a usurpar el lugar de nuestro Cohen Agadol? Pregunto ahora. Si logran reconstruir el tercer templo, los descendientes de Sap. Duro, pero cierto. Porque de la misma manera como un descendiente de Sar construyó un segundo templo, de la misma manera un tercer templo. Por eso es que la profecía de Abdía me anuncia, y vendrán salvadores, escogidos, a Sión, vendrán a Sión, o sea, vienen de afuera, a Sión, y juzgarán allí en Sión al monte de Sap. ¿Qué es un monte? Algo que es altivo, algo que es soberbio. Algo que es altivo, algo que es soberbio. Profecía. Profecía revelada. Duela la que la duela. Eso es profecía revelada. Basándome en la historia, y basándome en los profetas, y basándome en la escritura. Porque principio torático para yo entender la profecía es que dice así, y lo he compartido muchas otras veces. Para yo saber lo que va a pasar en el futuro, solamente tengo que mirar al pasado. Porque los acontecimientos, dice ese principio de la emuná de Israel, dice así, porque los acontecimientos que vivieron nuestros ancestros son puntos de referencia para vislumbrar el futuro. No me sirven a mí como marco de referencia para saber lo que va a suceder. No necesito, y libre de lava, de ninguna bola de cristal para adivinar el futuro. No, aquí se estudia el futuro, que es diferente. A la luz de los profetas y de la Torá, que es muy diferente, Continúo. Cuando yo sigo leyendo en el verso 12 de esa parashá Vallicra que estamos leyendo, en el verso 12, capítulo 2, verso 12, dice así, como ofrenda de primicias la ofreceréis a Yahuwah, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahuwah, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Verso 13. Ahora bien, yo sé que esta palabrita les va a recordar a alguien. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Eloa. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Les recuerda a alguien la palabra sal? Te invito a buscar la palabra sal. Vamos a investigar ahora la palabra sal. Esto es un método de estudio que estoy compartiendo con ustedes. Es una de las múltiples maneras para nosotros saber cómo estudiar la escritura. Cuando yo busco la palabra sal, para ver, y recuerde que está en hebreo, ¿verdad?
cuando yo busco la palabra sal, me encuentro con lo siguiente. Allá va con la comida. A ver aquí, Malach. Estoy buscándolo por acá. Ok, cuando yo busco la palabra sal, la voy a encontrar en la referencia 4417H de la concordancia de Strong. La palabra sal es melach. Melach se escribe con las consonantes hebreas la men, la lamed y la het. La men, la lamed y la het, ¿verdad? La men, la lamed y la het. Y algo interesante, que en hebreo pictográfico, cuando yo investigo la men, la lamed y la het, en hebreo pictográfico, que fue el hebreo con el cual Moshe escribió la Torá, hebreo de figuritas, de personas y de animales y de cosas. Ese era el hebreo original como tal. En hebreo pictográfico, la men simboliza, está simbolizada con olas de agua, figuritas de olas de agua. La lamed simboliza lo siguiente, simboliza el vallado de un pastor, simboliza la varilla del pastor, o sea, el gancho de un pastor. De hecho, la lamed tiene forma de un gancho como tal, y también simboliza enseñar, significa enseñar, controlar. Y la het significa pared. La het, que tiene una forma de pared, en hebreo pictográfico, sus asunciones son de pared, de muralla, de separación. De verdad que puedo traducirlo de la manera siguiente. La sal simboliza la Torah enseñada por el pastor. Una Torah que me va a servir de cerco, de pared contra la usurpación, contra la mentira. ¿Y quién es el pastor para nosotros? ¿Quién es el pastor para nosotros? Yahushua Hamelech. La lamed simboliza el vallado de un pastor y simboliza enseñar también. Es decir, el pastor enseña, el pastor guía, el pastor dirige con ese gancho, va dirigiendo a las ovejas con ese gancho. Y a la vez esa enseñanza que está representada con la letra G, esa enseñanza me va a servir de cerco, de pared, de muralla, de muro de contención, de cerco alrededor de, que me va a proteger contra. ¿Verdad? Va a proteger contra. Es decir, la Torá, que es la verdad, enseñada por el pastor, el verdadero pastor, nuestro pastor, Yahushua Hamelech, a esa ofrenda, que es la primicia de las ofrendas, cuyo cuerpo entregó para remisión de todos los pecados voluntarios, una vez y por todas. La Torá enseñada por él es la que nos va a salvaguardar de las interpretaciones erróneas de la Torá. Ahora, si la levadura significa usurpación, vayamos inmediatamente a Mateo y averigüemos qué nos habla de Yahushua acerca de la usurpación de la levadura. En Mateo capítulo 16, verso 6 dice, y él les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los perushim y los saduquín o saduceos. Y les dijo, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, levadura de la usurpación, de la amargura, del hamet. Sigo leyendo, verso 7. Mas ellos razonaban entre sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y cuando Yahushua se dio cuenta, dijo, ¿por qué pensáis que me refiero a vuestro olvido del pan, hombres de poca fe? Verso 9. ¿Tampoco vosotros entendéis ni recordáis los 5 panes entre 5,000 hombres y la cesta que recogisteis? ¿O los 7 panes para 4,000 hombres y las canastas que recolectasteis? Verso 11. ¿Cómo entonces no entendéis que no fue por lo del pan que dije, cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12. Entonces, al oírlo otra vez, comprendieron que no estaba refiriéndose al cuidado que debían tener por la levadura del pan, sino de las interpretaciones de la Torá dadas como enseñanzas por los fariseos y por los saduceos. Esa es la levadura. Las interpretaciones equivocadas que los fariseos y los saduceos hacen de la Torá. Y tú quieres que te informe quiénes son los fariseos.
Los fariseos, la facción farisea son los precursores de lo que hoy conocemos judaísmo rabínico. Te lo muestro de manera retrospectiva. Judaísmo rabínico se basa en los Talmud de Babli y de Jerusalén, el de Babilonia y el de Jerusalén. Los dos Talmud sobre el cual se fundamenta el judaísmo rabínico, que son, los Talmud son mandamientos de hombre, esos dos Talmud están basados, son disputas, son comentarios sobre comentarios que están basados en los comentarios y en la interpretación oral de Rabí Akiva, o Akiva, quise decir. Y Akiva perteneció a la facción farisea. Estoy hablando del año 135 después de Masías. Ya estábamos a punto de salir al exilio, donde existía un periodo de interregno en el Sanedrín que existía para aquel entonces. No había como tal un presidente, pero sí existía alguien que tenía mayor influencia en el Sanedrín, y en esa oportunidad era Akiva. Y Akiva, una especie, siendo como especie de Nasí, que no lo era como tal, siendo como especie de presidente del Sanedrín de esa época, logra imponer su posición, su interpretación farisea sobre la Torá, lográndola posicionar sobre la nación yaudí de aquel entonces. Sobre esa misna de Akiva está fundada los Talmud, y los Talmud son el fundamento del judaísmo rabínico que conocemos hoy en día. En pocas palabras, el judaísmo rabínico son los descendientes de la facción farisea. Y aquí Yahushua, al igual que yo, te decimos lo mismo. Y entonces, al oírlo otra vez, comprendieron que no estaba refiriéndose al cuidado que debían tener por la levadura del pan, sino de las interpretaciones de la Torá dadas como enseñanzas por los fariseos y por los saduceos. Esa es levadura. La levadura, por lo tanto, es la interpretación errónea de los fariseos y de los saduceos. Obviamente ya los saduceos ya no existen hoy en día como facción, pero quedaron los descendientes de los fariseos. ¿Me hago entender? Y las interpretaciones que ellos dan de la Torá, que están plasmadas en sus Talmud, es de lo que Yahushua me está diciendo que me cuide. Es de lo que Yahushua me está advirtiendo, que no comparta, que no digiera, que no coma, que no enseñe. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de las interpretaciones que ellos hacen de la Torá, y que a su vez son una usurpación de la Torá, son una extorsión de la Torá, y por ende del Cohen Agadol, porque si te construyen un tercer templo te van a colocar a un sumo sacerdote allí. Créeme que eso va a ser una usurpación. Eso va a ser una usurpación. ¿Me hago entender? De manera que aquí estoy compartiendo contigo tanto temas de Torah y profecía al mismo tiempo, porque la Torah y la profecía son dos cosas que van de la mano, son intrínsecas, inseparables. Aun cuando tú no quieras hablar de profecía, cuando estás dando Torah, te ves en la necesidad de hablar de profecía basándome en la Torah. En el verso 13 leí: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto, de tu Eloa. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué es la sal? Melach, dijimos. La correcta interpretación de la Torá, ¿dada por quién? Por Yahushua HaMelech. Esa es la sal. La correcta interpretación de la Torá dada por Yahushua HaMelech dice así: Melach, ¿verdad? Que nos va a servir de pared, que Él nos va a guiar. Yo soy la puerta, dice Él, de las ovejas. Él es el pastor y la puerta de las ovejas. Cumple doble función. Y a través de las enseñanzas que Él nos da de la Torá, Él nos coloca en protección, nos pone, nos resguarda de la levadura de los fariseos. Pero si yo como seguidor de Yahushua, si yo como ovejita de Él, no entiendo las diferencias, entonces voy a ser presa fácil de los mandamientos de hombres. Y voy a salir del cristianismo y sin darme cuenta estaré practicando mandamientos de hombre en el judaísmo. Salgo de idolatría para entrar en idolatría. Salgo de una idolatría para caer en otro tipo de idolatría. Y es allí donde nosotros, los maestros de Torah, seguidores de Yahushua, estamos fallando. Al no enseñarle a las ovejitas a diferenciar, a ubicarnos con respecto a quién es nuestro guía, nuestro pastor realmente. Que no tenemos otro rey,
No tenemos otro Cohen Agadol, no tenemos otro sumo sacerdote, no tenemos otro profeta, maestro de Torah, sino Yahushua Hamelech y nadie más. Y cualquiera que no se someta a él, sencillamente queda para mí descalificado como discípulo de Yahushua y por ende de Yahushua también. Ante Yahushua también queda descalificado. Porque así lo dijo él: el que no me reconoce ante los hombres, yo no lo reconoceré ante los malajines. Y aquel que habiéndome conocido y después me niega, yo le negaré delante de los malajines. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que entender que Yahushua es la máxima autoridad e intérprete de la Torah, que Él es nuestro profeta, que Él es nuestro Melech, que Él es nuestro Cohen Agadol. Y si yo no entiendo eso, no voy a entender más nada entonces. ¿Para qué abro la Torah? ¿Para qué abro la Torah si no voy a entender que Él es el que me va a enseñar? Entonces, cuando yo busco la palabra sal, melach, aquí, eso me recuerda automáticamente y me lleva a buscar una porción de la Torah del Brit Hadashah también, donde él nos menciona que vosotros sois la sal del mundo, y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para más. Ya no, porque la función de nosotros, los discípulos de Yahushua, es sazonar. Es sazonar, es darle sabor a la Torah, es enseñar Torah como es desde la perspectiva de Yahushua. Pero si yo no entiendo que yo soy la sal, sino que me pongo a ligar la sal de Yahushua con otras sustancias extrañas, con levadura, entonces la sal pierde sabor, ya no sirve para más, no tiene sentido. Para yo guardar sábado en una sinagoga, me quedo en casa. Por eso yo guardo Shabbat en mi casa. Y es por eso que yo no voy a ninguna sinagoga, porque para yo estar, si por ir a una sinagoga debo guardar sábado en lugar de Shabbat, para eso me quedo en casa. Porque si yo voy a una sinagoga en sábado, entonces la sal mía se está mezclando con levadura. Y esa sal va perdiendo sabor, va perdiendo sustancia, ya no va a servir para más. Ya no va a servir para más. Entonces, esta es la enseñanza que hoy quería compartir con ustedes. Hay mucha tela que cortar allí. Hay mucha enseñanza. Son 5 capítulos, Valliquera, son 5 capítulos. Pero solamente, imagínate, solamente logramos analizar solamente 2 versos nada más. Y de lo que falta, entender qué significa levadura, entender lo que significa sal, entender lo que significa la trascendencia que hay detrás de estos términos, lo que significa y lo que tiene que ver con la profecía. Entender que Yahushua es la ofrenda, la primicia de las ofrendas, y que las ofrendas que nosotros llevemos ante el Abba para capturar su atención, para lograr retener su atención, de que Él nos mire con ojos de piedad, con ojos de Rahén, de Rahamí, de misericordia, esos donativos deben ir acompañados de pureza, libre de levadura, deben ir bien sazonada. Debe ir bien sazonada. Mis amados, cierro micrófono y doy derecho de palabra. Uno por uno, no se me atropellen. Bueno, yo creo que cuando habla de ofrendas, es muy importante entender que toda ofrenda debe de ser una ofrenda pura, una ofrenda legítima, que sea una ofrenda que no viene de ganancias deshonestas, de ganancias mal habidas, sino que la ofrenda debe de ser una ofrenda íntegra y dada con corazón alegre. Eso es lo que entiendo de esto que significa. Eso es correcto, amados. La ofrenda implica muchas cosas. Y una de ellas, usted lo acaba de decir. Eso implica también lo que conlleva las ofrendas como tal, que no deben proceder de ganancias deshonestas. Y por supuesto, con un corazón alegre. De hecho, está escrito, porque Él bendice a todo dador alegre. O sea, yo no voy a entregar de mala gana, como que si me doliera, ni nada por el estilo, porque ya estoy empañando esa ofrenda allí, ya la estoy contaminando, porque eso también es levadura. Y recuerde que la levadura también simboliza hipocresía como tal. Fraterno Ramírez, le quiero pedir un favor. Como buen docente,
me gustaría que hiciera al final como una especie, así como recuento de punto por punto de lo que usted nos está enseñando hoy. Muy agradecida, toda Rabal fraterna. Ok, se aceptan sugerencias, cuñada Alvis. Salúdame a mi hermano Shimo, creo que está por allí. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar algo? Se aceptan también comentarios como el que acaba de hacer mi hermano Leuterio, muy acertado su comentario. Recuerde que uno no lo sabe todo o uno no logra retenerlo todo, hay cosas que se les escapan a uno, que cuando uno termina la sesión, se me olvidó decirle a mis hermanos esto también, entonces uno no logra, entonces para eso se abre micrófono aquí para que complementemos. Si algo se me escapó, bienvenido sea. ¿Alguien más quiere opinar? Profesor, entonces, como todo lo que se hace por sorpresa, fuera del nombre de Yahushua HaMashiach, pues por eso es que él utiliza el callado que él tiene como pastor nuestro que es, y nos saca de donde estamos y nos trae la Torah. Bueno, eso es profecía también, amada. Recuerde que el profeta Ezequiel nos anuncia, o el Abba nos anuncia a través de su profeta, de verdad, el profeta Ezequiel, acerca de la restauración de los huesos secos, que van cobrando vida. Esos huesos secos somos nosotros que estamos saliendo de la idolatría. El único detalle que se está presentando que hay que corregir a tiempo es que los que están llamados a dirigir, a enseñar, muchos de ellos están simpatizando con la idolatría. Muchos de ellos están compartiendo, enseñando mandamientos de hombres, porque han tenido a su vez malos maestros que han sido mal influenciados por el judaísmo rabínico. Esa es la triste realidad. No han entendido que Yahushua es el polo opuesto al judaísmo rabínico. Y es cuestión nomás de analizar sus enseñanzas, estudiarse la Mesorá de Yohanan o el Evangelio de Juan para que me puedan entender mejor. Y te vas a dar cuenta que allí Yahushua se demuestra totalmente opuesto a la facción farisea, que son los precursores de lo que conocemos hoy en día como judaísmo rabínico. Pero tristemente yo conozco muchos hermanitos judíos mesiánicos que te enseñan mandamientos de hombre y juran y perjuran que eso es la verdad, que eso es Torah lo que están enseñando. Como por ejemplo, encendidos de Hanukkah, y para usted de contar lo que acostumbran a hacer en Yom Kippur, donde incorporan elementos y mandamientos de hombre también a esa, vamos a decirlo, a esa conmemoración, a esa fiesta como tal. Y así por el estilo, que hay una lista larga, producto de que ellos a su vez han tenido malos maestros que han creído en un momento de que el judaísmo rabínico son una especie de hermano mayor y que por lo tanto hay que hacer caso. Bueno, ellos están equivocados, pero hay que hacerles caso. ¿Cómo es eso? O están equivocados o no están equivocados. ¿Me explico? Tremendo, sí, yo he comprendido poniendo clases con usted, profesor, yo he comprendido las cosas que había aprendido mal y las he ido quitando, y verdaderamente es una mezcla, el mesianismo es una mezcla, el rabinismo otra mezcla, y los que hacen judaizantes otra mezcla. Y aquí en estas clases que yo he aprendido, que no son doperas, es una menorá, que no tienen que estar en religiosidad, que es seguir la Mishnah de Yahushua HaMashiach y no la de otros. Amén. Simón, ¿quieres decir algo, Simón? Hola, shalom para todos. Pues quería complementar algo del argumento histórico que presentaste con respecto a Herodes. El padre de la dinastía herodiana Ramírez, se llamó siento que te acordaba de algo que quieres compartir.
en el año 43, si más no recuerdo, 42, 43, antes de que llegara Yahushua Mashiach. Esta familia se dedicaron a comer a él. Las intenciones realmente eran tan bonitas, la de Egipto. Entonces hizo todo lo que hacía simbólico para ganar terreno como ese ámbito y llegar a poder. Fue el pionero que Juan Indiana, el que tuvo que hizo una especie de trabajo de retirar a la Israel mediante la institución de la paz para no funcionar que asociaron a los reyes. Entonces, a partir de allí inicia la dinastía Herodiana, creo que fue para que hoy la dinastía Herodiana. Razón por la cual, pues, el orden, ya me he dado otra vez, pero pues, que se compró con los reyes sabios. Cuando le dice que como que detallen al niño, me avisan dónde está, para que sepa que está ayudado. La idea era asesinarlo, ¿para qué? Para que, como era un rey que había nacido, entonces no podía haber un rey de Herodes. Esa es como una dinastía. Esa es la razón por la cual Herodes tuvo la intención de matar al niño, que posiblemente, al no lograr su objetivo, de esta manera, da la orden de asesinar a todos los que se Tienes que darle a otra cosa, güey. ese es, digamos, el primer comentario que quería hacer a manera de para complementar en parte. El que quería quedar como investigación. Y lo otro es que, pues, después de una vez estando en Bogotá, fuimos a una comunidad cristiana. Y pues cuando la persona que atiende allí, vamos a decir, pues, nos fueron a buscar. Y ya, pues cuando la persona me ve así, pues no, dice, mire, usted tiene un aspecto como de mi tío, digamos la barba, los ojos claros y no sé qué, o sea, todo eso, no, usted tiene que ser judío de verdad. Entonces le digo, no, yo no soy judío. Precisamente eso, el Sanedrín, bueno, bajo el último Sanedrín, pero precisamente fue el Sanedrín quien asesinó a Yahushua Mashiach. ¿Cómo es que ustedes reciben órdenes que ustedes admiran esta simpatía por el judaísmo rabínico, el judaísmo rabínico que también fue una joven manipuló el asesinato de Yahushua Mashiach? A partir de ahí, oye, yo comencé a quedar mal, oye, comencé a caer mal en esta congregación. Este comentario lo hago porque también es levadura de religión. Religión y miedo. Entonces, amén, levadura y Dios son sinónimos. Son sinónimos. Nosotros tenemos que salir de la religión. Tenemos que salir de la religión. Razón por la cual pues ya no verán en los templos, en la sinagoga, ya no verán las celdas antiguas, ya no verán ninguna mezquita, ya tiene sinagoga, y una iglesia, ya no podemos allá. Nos reuniremos aquí, que dos o tres, lo vean yo nomás en mi nombre, ¿comprende? No serán muchos, no serán muchos. Entonces, pues, este es mi aporte a Muy valioso tu aporte, Shimon, muy valioso tu aporte. Totalmente de acuerdo, claro que sí.
¿Alguien más? Mario, Carlos, Leuterio. No, pues, Y Mike. es de bendición, hermano. Ya nos hace entender, ¿verdad? Nos hace entender y ser consciente de que la levadura representa las religiones, el catolicismo, por el Mashiach, la primicia, o sea, los que estemos identificados con nuestro Yahushua, los que estemos sometidos, los que reconozcamos a nuestro Yahushua como el Melech de Israel, el soberano de todas las cosas, el que llegamos, las personas que tengamos claro quién es Él. Entonces, es la Torah y Él es la sal, ¿sí? Y nosotros estamos sometidos bajo la autoridad de Él. Entonces, sí, claro, o sea, nosotros toda la vida hemos estado engañados por medio de tanta doctrina llena de levadura, de tanto fariseo, de tanto cristianismo, catolicismo, y siempre nos han enseñado solo idolatría y religiosidad, solo levadura. Entonces, pues nosotros ya estamos aprendiendo, entrando siempre a esta verdad que es el Mashiach, que es Yahushua, que es la Torah. Debemos de ser salvos. Quiera que vayamos, hermano. Entonces, bendecimos por esta enseñanza de hoy. Estuvo espectacular. La exaltación sea todo para Yahuwah, nuestro Eloa. Bendito su nombre y el de su Hijo Yahushua HaMashiach. Toda exaltación, todo crédito le pertenece a Él. Nosotros solo somos barro en sus manos, polvo y viento, más nada. Hoy estamos, mañana podemos estar, simple. ¿Alguien más por allí? Leuterio, ¿quieres comentar algo? Mario, Maida Lisset Clavijo, te veo pero no te veo. O sea, veo allí el logo de perfil de su dispositivo. Estoy escuchando. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quieres comentar algo? Hermano, estoy aprendiendo apenas. Ah, ok, bueno. Mario, ¿quieres decir algo, Mario? No, todo muy lindo la enseñanza, la verdad que no, yo estoy aprendiendo acá, la verdad que muy profundo, ¿no? Muy lindo. Bueno. Queda mucho para aprender. De eso no le quepa la menor duda, amado hermano Mario Segovia. Aquí todos estamos aprendiendo y no nos bastaría la vida para aprender todo lo que hay que saber. Leuterio. Sí, pues estamos muy agradecidos con la enseñanza. Es muy importante conocer, de hecho, lo que vemos que usted enseña, todo tiene un fundamento, una base bíblica, y eso es lo más importante, puesto que nosotros también hemos estado caminando ya por unos años. El fundamento es la base de lo que es Torah, porque si no hay bases, no hay fundamento, pues las cosas se complican. Entonces, agradecemos Así es, bueno, así es. Yo quería compartir algo con ustedes, pero vamos a dejarlo para otra ocasión porque en otra oportunidad comparto esto que tiene que ver con la Haftará de este día, que es Isaías capítulo 43, verso 21 hasta el 44, verso 23. Vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, bendiciones de lo alto para todos. ¿Será el tema del testimonio nada más? No sé si de eso sí, precisamente es lo que estoy diciendo, que voy a dejarlo para otra ocasión.
para otra ocasión, prefiero dejarlo para otra ocasión, yo sé por qué. Pero es interesante, cómo el Todopoderoso le habla a uno, cómo el Todopoderoso lo va llevando a uno, que uno queda sorprendido. Y cuando yo leí esta Haftará, que corresponde a la Parashá, la Haftará del profeta Isaías o Isaías 43:21 hasta el 44:23. Bueno, como dice por allí la hermana Marisol, wow. Wow. Sí, dime, Joseph. El llamado, yo creo que bueno, pues ya para terminar, de explicar un poquito de lo de esta otra celebración del Purim, en cuanto a la reina Esther y todo lo que todos los capítulos de la historia y todo lo que pasó. Pero, ¿cuál es la pregunta en sí, Joseph? Estamos en Purim. Hoy es Purim. Comenzó ayer a la puesta de sol. Repite la pregunta, Joseph. Repite la pregunta que no te entendí. Fraterno, yo creo que el fraterno Joseph dice que consiste esta festividad, cuáles son las actividades que se llevan a cabo para nosotros, digamos, poder tener estudiando que pues quería que les diera nos diera una enseñanza o nos explicara un poquito pues a todos, ¿no? Los que estamos entrando, los que están entrando también en cuanto a la historia de Esther y todo lo que pasó con su pueblo hebreo. Bueno, la festividad de Purim, como su nombre lo indica, es una fiesta. ¿Qué se celebra? Se celebra la vida. ¿La vida de quién? De nuestro pueblo, la casa de Yahudá, a la cual yo pertenezco. Y de hecho, muchos de nosotros los que nos encontramos en Latinoamérica, ¿verdad? Venimos de Sefarat, venimos de la casa de Yahudá, solo que fuimos cristianizados a la fuerza. El hermano Leuterio, algo me dice que es de la tribu de Manashe. Tengo mis razones para pensar de esa manera, ¿no? De hecho, gente, a través de estudios, pero me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero ya vuelvo a la pregunta que me hiciste. Estudios antropológicos han venido demostrando en esa búsqueda de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, no estoy hablando de la casa de Yahudá, sino la casa de Israel, aborígenes, gente autóctona, nativos de los territorios de Norteamérica y también territorios de México, vienen de dos tribus que son la tribu de Efraín y de Manashe. Y existen muchas razones que apuntan hacia allá. Por lo tanto, al ver a Leuterio allí, por sus facciones, algo me lo dice, que indudablemente él pertenece a la tribu de Manashe. Y no lo digo yo, lo dicen también estudiosos de la antropología que están precisamente en esa búsqueda de las 10 tribus perdidas. Pero en el caso de la casa de Yahudá, en lo referente a nosotros, que ocupamos más que nada territorios de los países latinoamericanos, donde nosotros fuimos forzados a venir por estos lares, huyendo de la Santa Inquisición, fuimos cristianizados a la fuerza de nuestros ancestros, pero que estamos volviendo a nuestras raíces hebreas, En esa diáspora, con Purim, nosotros, muy especialmente de la casa de Yehudá, estamos en el derecho y en el deber, en el derecho y en el deber de celebrarlo. ¿Por qué? Porque así nos los enseña no solamente los sabios antiguos, sino también el mismo libro de Esther nos los enseña. Allí en las escrituras, la Megilá de Esther habla allí
habla allí precisamente de Pur. Vamos a buscarlo por acá, donde se celebra el triunfo sobre el enemigo que ha tenido nuestra casa a través de la historia. Nuestra casa ha tenido enemigos que han buscado nuestra eliminación, que han buscado exterminarnos de la faz de la tierra. Porque de alguna manera la casa de Judá había de quedar, y con esto no estoy diciendo de que las 10 tribus están desaparecidas, no, que estén desaparecidas a la vista de los humanos es otra cosa, pero de que están, están. Pero la casa de Judá, como dice la profecía, tenía que permanecer un poco más de alguna manera para poder llevar la batuta en ese sentido. Y dentro de la casa de Judá no solamente están los judíos rabínicos, están también muchos hasídicos del movimiento de Yahushua que también vivieron la misma consecuencia de destierro en el año 135. En el año 135 no solamente fueron desterrados los fariseos, también fueron desterrados nuestros descendientes que habíamos reconocido a Yahushua. Pero a través de la historia, nuestra casa siempre ha sido víctima de holocaustos. Y uno de esos holocaustos estuvo a punto de llevarse a cabo con el innombrable Amán. Se celebra en Purim el triunfo, porque había sido decretado exterminio de la casa de Judá cuando estábamos bajo el dominio medo-persia. Un amalequita, un descendiente de Amalek, enemigos acérrimos de toda la vida de los Bené Israel, desde el mismo momento en que salimos de Egipto, los primeros que nos atacaron fueron los amalequitas, y un descendiente de Amalek, Amán, ese odio genético contra nosotros estaba allí latente en este personaje innombrable, que le llamamos nosotros así innombrable, y perpetró un plan para eliminarlos, valiéndose de la intriga, valiéndose de la mentira, valiéndose de la influencia política que tenía ante el rey Asuero. Pero los acontecimientos de la cotidianidad, mal llamados eventos casuales, movieron los hilos, y es allí donde nosotros aprendemos, en el libro Esther, nosotros aprendemos de que las coincidencias no existen. ¿Por qué? Porque el todopoderoso Yahuwah, bendito su nombre, valiéndose de eventos casuales, hizo que una reina desobedeciera a su esposo y fuera expulsada para darle lugar a Adasa, a quien su tío le colocó, para protegerla, le colocó el nombre de Esther, un nombre babilónico. Y Adasa fue una de las muchas vírgenes que fueron reclutadas, vamos a decirlo de esa manera, para escoger una nueva esposa para el rey. Y a simple vista, esos son eventos casuales. Pero a través de una lupa histórica nos dimos cuenta que esos eventos casuales no eran tan casuales, sino que eran controlados. Todo es controlado por Yahuwah. Y era necesario que una reina se rebelara y fuera destituida de su trono para darle lugar a una Yahudí, a una de la casa de Yahudá, como reina sobre todo el imperio, para que en esa posición como reina pudiera hacerle frente a un enemigo genético y satánico como lo era Amán. Y digo genético porque el odio de Amán era un odio genético, era descendiente de Amalek, enemigos acérrimos de nuestro pueblo. Entonces el Todopoderoso se valió de eventos casuales, que las casualidades no existen, para colocar a Esther como reina, para que pudiera hacerle frente a este amalequita y poder echar por tierra, frustrar los planes del amalequita que procuraban eliminar a la casa de Yahudá. Porque recuerde que el Mashiach había de venir a través de la casa de Yahudá, y Satanás lo sabía. Satanás conoce de profecía también, y él sabía de la profecía: no será quitado el cetro de Yahudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Satanás sabía que eliminando a la casa de Yahudá se elimina el cumplimiento de la profecía, y por lo tanto perpetró a través de el innombrable Amán un plan para
llevar a cabo un genocidio. Pero paralelo a ello, el Abba se valió de eventos casuales, haciendo que una reina caprichosa desobedeciera a su rey, para que en lugar de ella fuera colocada una de la casa de Yahudá como reina sobre todo el imperio. Y valiéndose ahora ella de la posición como reina, y ayunando por 3 días ante nuestro Abba, solicitó ante el rey que le diera la oportunidad a su pueblo, a nosotros, a nuestros descendientes, de podernos defender de nuestros enemigos que habían escogido un día para eliminarnos de la faz de la tierra, a la casa de Yahudá, de donde iba a salir el Mashiach. ¿Te das cuenta? De manera que el Todopoderoso se vale de eventos casuales para hacer que sus planes se cumplen y poder echar por tierra los planes de nuestros enemigos. Y eso es digno de celebrar, eso hay que celebrarlo, porque de no ser por esos eventos casuales controlados por Yahuwah, Mashiach no hubiese venido, Yahushua no hubiese venido. ¿Cómo celebrar? ¿Cómo celebrarlo? Una fiesta se celebra con danza, se celebra con comida, se celebra relatando la historia ante toda la familia para que los niños se enteren de lo que pasó con nuestros ancestros y cómo logramos sobrevivir a un genocidio. Porque la vida se celebra. La vida se celebra. Lo que no hay que hacer es agregarle mandamientos de hombre. Lo que no hay que hacer es incorporarle mandamientos de hombre que no estén establecidos en el libro, la Megilá de Esther. Porque si bien es cierto que Purim no es una fiesta de las que aparece en Levítico 23, también es muy cierto que Yahuwah se valió de eventos casuales para hacer que la casa de Yahudá sobreviviera a un genocidio. Porque era a través de la casa de Yahudá que el Mashiach Yahushua había de venir. Y si Satanás hubiese logrado su objetivo a través de Amán, Yahushua no hubiese venido porque sencillamente la profecía no se hubiese cumplido. Entonces aquí tenemos que ser objetivos, tenemos que ser muy equilibrados, muy objetivos. El meollo del asunto aquí es no incorporarle a una fiesta elementos idolátricos. Y para yo saber qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, tengo que leerme la Megilá, la historia de Esther. Y ahí está descrito lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque así los sabios dirigidos por Yahuwah, los sabios de esa época, del tiempo de Esther, dirigidos por Yahuwah, plantearon cómo se debía celebrar esa festividad nacional, a pesar de que no es una de las fiestas de Levítico 23. Entonces, es no incorporarle idolatría, pero de que hay que celebrar el triunfo, la sobrevivencia de nuestra casa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es tremendo esa enseñanza porque todo poderoso sigue teniendo el control de todo de nosotros. Mira, o sea, la obra de Él en nuestras vidas, en todo lo que nos pasa a nosotros, que ha venido guiándonos y ha sido una cosa impresionante todo. Sigue teniendo lo que está pasando, pero es una enseñanza también. Aquí lo que de lo que hay que cuidarse, y es lo que yo insisto, mis amados, si bien es cierto que vuelvo y repito que esta no es una fiesta de las ordenadas en Vallicra 23, también es cierto que el Todopoderoso el Abba ha permitido que esa historia haya sido registrada para la posteridad, porque de él no haberlo querido no lo hubiese permitido, sencillamente. Si no era la voluntad del Abba que esa fiesta fuera conocida, sencillamente él no lo hubiese permitido, como tampoco hubiese permitido que hubiesen ocurrido eventos casuales para permitir que Adasa, ahora Esther, fuera colocada como reina en lugar de Basti para salvar a la casa de Yahudá, casa a través de la cual el Mashiach había de venir. Aquí leo en el capítulo
leo aquí, ya finalizando la Megilá de Esther, vamos a leerlo, porque es un deber leerlo un día como hoy. En el capítulo 9, verso 16 leo, en la Megilá de Esther, libro de Esther: en cuanto a los otros Yahudí que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día del tercer mes de Adar, en el tercer mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría, comida, y lo hicieron día de banquete y comida, y lo hicieron día de banquete y alegría. Pero los Yahudí que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo, una fiesta, una fiesta. Por tanto, los Yahudí aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Se dan regalos, se daban regalos. Está registrado allí, está registrado allí. No me lo estoy inventando, no lo dice el Talmud, lo dice la Megilá de Esther. Porque algo sí lo digo claro, yo soy anti-Talmud, créanme, yo soy anti-Talmud, pero yo tengo que ser objetivo. Y aquí estoy leyendo no del Talmud, estoy leyendo del libro de Esther. ¿Sí me hago entender? Sigo leyendo. Verso 20: y escribió Mordejai estas cosas, o Mardoqueo, en las versiones cristianas aparece Mardoqueo. Y escribió Mordejai estas cosas y envió cartas a todos los Yahudí que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como día en que los Yahudí tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, que lo hiciesen día de banquete y de gozo. Eso es lo que hay que hacer: banquete, alegría, danza, fiesta, ¿entiendes? Y de gozo. Y para enviar porciones de banquetes y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Se hacen obras. Es también una decisión de los sabios de esa época, estudiosos de la Torá. Se decidió de que en estos días son días propicios para ayudar al menesteroso, son días propicios para dar regalo a los necesitados, para compartir con mi hermano de la casa de Israel, darle una comida de lo que yo hice y él me da a mí también, alegrarnos porque hemos logrado sobrevivir a un genocidio. ¿O acaso usted no se alegraría? Pregunto, esto es una pregunta a modo general, ¿acaso usted no se alegraría porque su familia logre sobrevivir a una matanza? Eso hay que celebrarlo. Amén. Eso hay que celebrarlo, simple. Hay que ser muy desagradecido para no celebrar y bendecir a Alaba por eso. Ahora bien, continúo aquí. Y los Yahudí aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mordejai, porque Amán, hijo de Amenadab, Agageo, enemigo de todos los Yahudí, había ideado contra los Yahudí un plan para destruirlos. Y había echado suerte, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther o Hadasa, de la casa de Yahudá, vino a la presencia del rey, le ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los Yahudí recayera sobre su cabeza, y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los Yahudí establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Fue una decisión de los sabios de la casa de Yehudá, sabios de esa época, en vista de haber sobrevivido de un genocidio de esa magnitud, que hubiese acabado con toda la simiente de la casa de Yehudá, y de haber ocurrido lo planteado, lo perpetrado por nuestros enemigos,
Mashiach no hubiese venido. Mashiach no hubiese venido. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es la Megilá de Esther. Esto no es Talmud. Lo que yo no debo hacer es incorporarle otros elementos a esto que acabo de leer. Cuando yo le incorporo otros elementos con tintes idolátricos a esto, ahí sí estoy pecando. Ahí sí estoy pecando. Tengo que remitirme a un escrito está y no salirme de allá. Pero mis amados, creo que ha llegado la hora de la seudá de este Shabbat y de este día de Purim. Así que bueno, vamos a hacer una tefilá bendiciendo al Abba por permitirnos estudiar su Torah una vez más en este Shabbat. Y decimos, en el nombre de Yahushua, Hamoshiach, Hamelech Israel, o Abba, Yahuwah, bendito tu nombre, Eloi de Abraham, Eloi de Isaac, Eloi de Jacob, Padre de mi Adón, Yahushua Hamelech, bendigo tu nombre, Yahuwah, bendecimos tu nombre porque nos has permitido aquí congregarnos en el nombre de tu amado, que lleva tu nombre de Rahem, de misericordia, de Yahushua Hamelech. Te bendecimos también por tu Ruach HaKodesh, que nos envías cuando nosotros nos congregamos aquí para estudiar tu Torah, para que sea ella, no yo, ni ninguno de nosotros, ni escritos de hombres, los que nos instruyan en tu Torah, sino que tú nos guías y nos enseñas a trazar la escritura desde la perspectiva del Rey de Israel, tu ungido, Yahushua Hamelech. Bendecimos tu nombre por ello. Bendecimos tu nombre por este día, HaKodesh, este día de Shabbat. Bendecimos tu nombre también porque un día como hoy, nuestros ancestros de la casa de Yehudá celebraban el triunfo sobre la muerte, celebraban el triunfo sobre nuestros enemigos amalequitas, Yahuwah. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú controlas los eventos casuales, porque nada, ni la hoja de un árbol se mueve si no es por tu pleitesía. Bendecimos tu nombre porque tú controlas todo, absolutamente todo. Te pedimos que guardes a mis amados hermanos aquí presentes que se han congregado junto con nosotros acá, que nos guardes a todos, que nos bendigas en este Shabbat y durante todos los días sucesivos, para que nos prosperes en todos nuestros caminos, para que nuestros propósitos sean cónsonos a los tuyos y podamos cumplir tus mandamientos, que podamos aprender Torah, que podamos discernir lo bueno de lo malo y poder incorporarnos a los vínculos de tu pacto. Todo esto por los méritos de Yahushua Hamashiach te lo pedimos. En nosotros no hay mérito alguno, todos los méritos son tuyos, oh Yahuwah. Tú nos permites, tú nos mueves al arrepentimiento, tú nos mueves, oh Yahuwah, a animarnos a que busquemos de ti. Eres tú y todo te lo debemos a ti. Hasta el deseo de estudiar Torah te lo debemos a ti. Bendito sea tu nombre, Yahuwah. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yahushua y tal como fuimos enseñados por tu Hijo amado, procedemos a continuación a cumplir con el mandamiento más sagrado enseñado en tu Torah. Shema Israel Yahuwah Eloheinu Yahuwah Echad Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baruch. Escucha, oh Israel, Yahuwah nuestro Eloah, Yahuwah uno es. Bendito es su nombre, su majestad poderosa por siempre para siempre. Omei Omei, Yeheshem Rabás es su nombre grande, tu nombre es grande, Yahuwah Beshem Yahushua Hamoshiach Mel Israel. Yahuwah te bendiga y te cuide. Haga Yahuwah resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva Yahuwah su rostro hacia ti, te conceda shalom. Pondrán mi nombre sobre los Benei Israel y Benei Abraham y yo les bendeciré. Omei Omei, Yeheshem Rabás. Shabbat Shalom, Sameach HaPurim. Shabbat Shalom. Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.